Bienvenidos a un nuevo podcast en mi canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a hablar sobre mi proyecto de tesis, que está titulado como Evaluación del efecto de glutamato monosódico en parámetros productivos en cerdos en etapa de engorde TAGNA 2025. Comenzamos con una pequeña introducción. Los porcinos constituyen uno de los animales de producción más importantes en la economía de la mayor parte de los países desarrollados en el mundo. Su gran precocidad, prolificidad, ciclo reproductivo corto y su gran capacidad de transformar nutrientes lo hacen atractivo como fuente de alimentación. Es por ello que requieren de una alimentación de alta calidad nutricional para lograr una mejor producción. Es importante conocer los alimentos a los cuales se va a administrar a los cerdos para que estos no sean rechazados por el animal y asimismo reducir los gastos en el alimento. Es decir, alimento que no sea rechazado por el animal va a garantizar una mayor ganancia de peso. Por ello, se busca determinar el efecto del glutamato monosódico en parámetros productivos en cerdos en etapa de engorde. Continuamos hablando sobre el capítulo 1, que trata del planteamiento del problema. En este capítulo vamos a encontrar 3 temas que trata sobre la descripción del problema, la formulación del problema y la justificación del proyecto. Como primer punto, hablaremos sobre la descripción del problema. Durante el periodo de producción en el cual el animal puede expresar su potencial genético, en este caso lograr un peso adecuado para salir al mercado, muchas veces los productores no pueden lograr este objetivo debido a problemas en la aceptación del alimento. Es por ello importante plantear propuestas, que promuevan que el animal aproveche de forma eficiente el alimento, evitando su rechazo del mismo y con esto reducir los gastos por la alimentación. Como formulación del problema tenemos ¿cuál es el efecto del glutamato monosódico con los parámetros productivos en cerdos en etapa de engorde? Como justificación de nuestro proyecto de investigación, tenemos que el trabajo de investigación va a permitir la obtención de información sobre el efecto del glutamato monosódico en el aumento de peso vivo en cerdos en etapa de engorde. Asimismo, generar indicadores para la producción porcina. Con estos indicadores mostrados en el estudio se podrá tomar decisiones acertadas con la finalidad de mejorar la producción porcina. Asimismo, los beneficiarios del proyecto de investigación son los productores de la ciudad de Tacna. Por consiguiente, va a contribuir a mejorar la producción porcina, con el objetivo de mejorar la ganancia de peso vivo, la conversión alimenticia y el rendimiento de carcasa. El resultado del proyecto de investigación va a tener un alto valor científico y pasará a ser parte de la base científica, que podrá ser utilizado por profesionales, técnicos y profesionales afines. Asimismo, el documento contará en su integridad la información de los resultados obtenidos sobre el efecto del glutamato monosódico sobre los parámetros productivos. Continuamos con el capítulo 2, que trata sobre la operatividad teórica. Aquí vamos a encontrar los objetivos, las variables, los indicadores, la formulación de hipótesis y la operacionalización de variables. Comenzamos con lo más importante de un proyecto de investigación, que son los objetivos. En este caso tenemos objetivo general y los objetivos específicos. Como objetivo general de nuestro proyecto de investigación es evaluar el efecto del glutamato monosódico en parámetros productivos en cerdos en etapa de engorde TAGNA 2025. Como objetivos específicos tenemos 3, que trata de determinar el efecto del glutamato monosódico en la ganancia de peso vivo en cerdos en etapa de engorde. Como segundo objetivo tenemos determinar el efecto del glutamato monosódico en la conversión alimenticia en cerdos en etapa de engorde. Y por último objetivo tenemos determinar el efecto del glutamato monosódico en el rendimiento de carcasa.
Continuamos con las variables. Las variables se dividen en variables dependientes y variables independientes. Como variables dependientes tenemos los parámetros productivos, que ya los mencionamos en los objetivos, que es la ganancia de peso, la conversión alimenticia y el rendimiento de carcasa. Como variables independientes tenemos el efecto de glutamato monosódico. Como indicadores tenemos las dosis y los kilogramos. Y como formulación de hipótesis, en este caso, dos hipótesis, que es la hipótesis nula y la hipótesis alterna. En la hipótesis nula tenemos que el glutamato monosódico va a tener efectos significativos sobre los parámetros productivos en cerdos en etapa de engorde. Y como hipótesis alterna, el glutamato monosódico no va a tener efectos significativos sobre los parámetros productivos en cerdos en etapa de engorde. Título 3. Marco teórico. En el marco teórico vamos a hablar sobre 3 puntos importantes que son los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y los conceptos básicos. Los antecedentes de la investigación hablan en 2 niveles, a nivel internacional y a nivel nacional. Comenzamos explicando los antecedentes a nivel internacional. Barros, en el año 2021, en su investigación realizada en Chile, titulada El efecto de la incorporación de glutamato monosódico en dietas de gestación y lactancia de cerdas y sobre la posterior aceptabilidad y palatabilidad en cerdos de recría, en donde a las hembras del grupo glutamato se les administró 50 gramos de glutamato monosódico y un grupo control. El grupo estaba conformado por 11 hembras de gestación y lactancia. Barros manifiesta que no obtuvieron resultados positivos, es decir, que no encontraron diferencias significativas en el consumo del glutamato monosódico con animales sin este tratamiento. Asimismo, menciona que esto puede deberse al uso de bajas concentraciones de glutamato monosódico y por el tiempo transcurrido entre la exposición prenatal al glutamato monosódico y al comienzo de estas pruebas. A nivel nacional mencionamos 2 investigaciones. En este caso, Barturén y Villalobos, en el año 2021, en su trabajo de investigación titulado El efecto del glutamato monosódico sobre el comportamiento productivo y perfil lipídico de cerdos en etapa de engorde, Pomalca 2019, en donde usó diferentes porcentajes de glutamato monosódico, teniendo 4 tratamientos. El tratamiento 0, que es el tratamiento testigo o sin glutamato monosódico, el tratamiento 1, en donde se adicionó 0.4% de glutamato monosódico, el tratamiento 2, en donde se incorporó 0.8%, y el tratamiento 3, en donde se incorporó 1.2% de glutamato monosódico, obteniendo resultados positivos y exitosos en el tratamiento 2, en donde se adicionó 0.8% de glutamato monosódico en su alimentación, comenzando con un peso inicial de 60 kilogramos y alcanzando un peso final de 102 kilogramos, superando así al tratamiento testigo, en donde alcanzó con un peso final de 86.20 kilogramos, y al tratamiento 1, con 0.4%, que obtuvo un peso final de 91.13 kilogramos. Asimismo, superó también al tratamiento 3 con 1.2% de glutamato monosódico, en donde alcanzó un peso final de 92.20 kilogramos. Cornejo, en el año 2019, en su investigación Efecto de 3 niveles de glutamato monosódico dietario sobre el comportamiento productivo y la calidad de la canal en la fase de crecimiento y acabado en pollos de engordes machos, en donde trabajó con 4 grupos
de investigación, el tratamiento control, tratamiento 1 con 0.4% de glutamato monosódico, el tratamiento 2 con 0.8% y el tratamiento 3 con 1.2% de glutamato monosódico, obtuviendo resultados exitosos en el tratamiento 2 con 0.8%, en donde el grupo alcanzó un peso mayor a diferencia de los otros grupos. Asimismo, obtuvo buenos resultados el tratamiento 2 en la conversión alimenticia. De igual forma, el peso de la carcasa fresca fue mayor en los tratamientos cuya dieta contenía glutamato monosódico en la ración. Se observa que el mejor peso de la carcasa fue de 3 kilogramos, que correspondía al tratamiento 2, con 0.8% de glutamato monosódico incorporado en su alimentación. Continuamos hablando sobre las bases teóricas. En este caso vamos a hablar un poco sobre la producción porcina, la alimentación y sobre el glutamato monosódico como aditivo en la alimentación porcina. La producción porcina es considerado, como ya se mencionó, una de las producciones que tuvo un alto crecimiento durante los presentes años, debido a que los porcinos son considerados animales domésticos aptos para consumir cualquier tipo de alimento, lo que resulta ser útil para la producción. La alimentación. Según García, en el año 2012, nos menciona que la alimentación representa alrededor del 65% de los costos de producción y es por ello que se debe establecer como una prioridad para una producción. El cerdo es un animal que necesita elementos nutritivos acordes con el periodo que atraviesa, es decir, que para sus diferentes ciclos evolutivos, tanto como reproducción, lactación, crecimiento y desarrollo, necesitan de diferentes nutrientes. Estos elementos o nutrientes son las proteínas, los hidratos de carbono, grasas, vitaminas, minerales y agua, los cuales deben ser suministrados de forma adecuada, tanto en cantidad como en calidad, para que el cerdo pueda cumplir con sus funciones, ya sean reproductivas, orgánicas y de acuerdo a sus requerimientos. La falta de alguno de estos puede producir la disminución del ritmo de crecimiento, alteraciones en la actividad reproductiva y mayor disposición de los animales a contraer enfermedades, que pueden provocar una incidencia negativa en la explotación. Ahora hablaremos un poco sobre el glutamato monosódico. El glutamato monosódico, o también llamado como glutamato de sodio, es uno de los aminoácidos no esenciales más abundantes del planeta. Fue en el año 1908 en donde el docente Ikeda de la Universidad de Tokio trató de separar los sabores de la carne, del queso y del tomate, en donde pudo aislar el ácido glutámico de la alga laminaria japónica, afirmando que le da esta alga a estos alimentos un sabor único y distinto a los demás, dándole el nombre de sabor umami. Entre algunas de las funciones del glutamato monosódico es provocar cambios en el umbral de la saciedad al interferir con la hormona leptina, quien es el que participa para el control del apetito y las señales de saciedad. Es de esta manera que el apetito aumenta y como resultado aumenta el índice de la masa corporal. Por último, dentro del capítulo 3, que trata del marco teórico, hablaremos sobre los conceptos básicos. En este caso tenemos 10 conceptos básicos, de las cuales mencionaremos los más resaltantes. Sobre el aditivo. El aditivo es cualquier sustancia que normalmente no se consume como alimento en sí, sino se usa como un ingrediente característico en la alimentación. Esto es dicho por Ileka en el año 2017. Hablaremos asimismo también del glutamato monosódico, Como ya se mencionó, el glutamato monosódico también es llamado como glutamato de sodio.
es uno de los aminoácidos no esenciales más abundantes en la naturaleza. Cerón y Orjuela en el año 2020 nos mencionan que el glutamato monosódico es un aditivo resaltador de sabor. También hablaremos sobre los parámetros productivos. Alegría en el año 2020 nos menciona que los parámetros productivos son las formas de medir la producción del animal, como por ejemplo tenemos la ganancia de peso vivo, la conversión alimenticia y el rendimiento de carcasa, entre otros. Continuamos hablando sobre el capítulo 4, que trata sobre la metodología de la investigación. Aquí podemos encontrar la ubicación geográfica y temporal. En este caso, el presente trabajo de investigación se va a realizar en una granja ubicada en la Asociación Pampa Colorada en el sector 1 del distrito de Gregorio Albarracín. Como unidad de estudio, tenemos que en la investigación se utilizarán a 40 cerdos en etapa de engorde, entre hembras y machos de F2. Los cerdos en etapa de engorde serán distribuidos en 4 grupos. Población y muestra. Para el estudio se utilizarán en total 40 cerdos pertenecientes a la etapa de engorde. Para la experimentación se dividirán los tratamientos en 4 grupos de 10 cerdos por tratamiento, siendo la primera unidad de control y las demás como unidades experimentales. Criterios de inclusión y exclusión. Como criterios de inclusión, el trabajo de investigación solo va a incluir a porcinos en etapa de engorde. Como criterios de exclusión, serán excluidos los cerdos en etapa de crecimiento, los cerdos en etapa de recría y los cerdos de reemplazo. Método. En método podemos encontrar el tipo y modalidad de investigación. En este caso, la investigación será del tipo experimental, debido a que en esta investigación se utilizarán variables independientes. El diseño procedimental de la investigación. Diseño experimental. En este caso se seleccionarán en total a 40 animales, de las cuales se van a dividir en 4 grupos de 10 individuos. Cada grupo tendrá su propio corral de estudio. El grupo 1, mejor dicho, el tratamiento 0, que tiene un número total de animales que son 10, es un tratamiento testigo o un tratamiento sin adición del glutamato monosódico. El tratamiento 1 es un grupo de animales de 10 con adición de glutamato monosódico al 0.2% en la alimentación. El tratamiento 2 tiene una adición de glutamato monosódico al 0.4% y el tratamiento 3 tiene una adición de glutamato monosódico al 0.8%. En total son 40 animales. Manejo de los cerdos durante el experimento. Como ya se mencionó, se utilizarán a 40 cerdos en etapa de engorde. La experimentación comenzará cuando los cerdos tengan alrededor de 120 días de vida. Estos cerdos se van a encontrar en el área de crecimiento y engorde y se iniciará la investigación o el experimento realizando el primer pesaje o el pesaje de inicio de los animales. Y asimismo se pesará semanalmente de acuerdo a la investigación. Estos datos obtenidos de los pesajes serán registrados en el cuaderno de campo. El tipo de alimentación a la cual se va a utilizar es a base de concentrado balanceado, preparado de acuerdo a los requerimientos nutricionales por tratamiento. Su distribución del alimento será en las horas de la mañana y en las horas de la tarde, y se pesará los restos de alimento para obtener el consumo de alimento por tratamiento. El suministro de agua será ad libitum por medio de un sistema de bebederos de tipo chupón. Asimismo, vamos a utilizar las técnicas de procesamiento para obtener los objetivos específicos. En este caso, para la ganancia de peso vivo, los cerdos serán pesados semanalmente desde que inicia el periodo de experimentación hasta que finaliza, anotándose la ganancia de peso vivo de cada periodo
para realizar un análisis comparativo con los resultados, ¿no? Para obtener la ganancia de peso vivo se utilizará la fórmula de ganancia de peso. Continuamos con la conversión alimenticia. Se realiza mediante el uso de registros del consumo de alimentos según tratamiento y la ganancia de peso que se obtendrá al finalizar la etapa de experimentación. Como tercer técnica de procesamiento tenemos el rendimiento de carcasa. Se realizará por medio de registros obtenidos en el último pesaje de los cerdos y el peso de carcasa que se obtendrá una vez que el animal se encuentre faenado y sin vísceras. Como instrumento de medición tenemos que el instrumento de medición que se realizará en el trabajo de investigación son los registros por semana. Asimismo, se utilizará una balanza para medir el peso de los animales en estudio, ¿no? Como recolección de datos. La recolección de datos se dará por medio de registros de pesos, tanto en la semana inicial como en la semana final, y los pesajes diarios del alimento. Como análisis de datos, los resultados obtenidos durante la investigación serán registrados en el programa estadístico Excel, para luego realizar un análisis en el programa estadístico SPS, en el cual vamos a poder realizar los análisis con las tablas de contingencia, gráficos de frecuencia y histogramas. Para terminar, continuamos con el capítulo 5, que trata sobre los aspectos administrativos. En este caso vamos a hablar sobre los recursos, tanto los recursos biológicos, que en este caso vienen a ser 40 porcinos en etapa de engorde, los recursos humanos, que viene a ser la tesista, quien les habla, y su asesor. Los recursos materiales, que son los comederos, los bebederos, las tizas marcadoras, la balanza, los tachos de plástico, el alimento, cuaderno de registros, botiquín veterinario, aretador, entre otros. Asimismo, acá podemos encontrar el presupuesto de la investigación. En este caso, el presupuesto se realiza por medio de los materiales a utilizar y se saca un promedio total. También podemos encontrar el cronograma de actividades. En este caso, la duración del proyecto tiene una duración de 5 meses, de las cuales va a comenzar con una definición del tema, el planteamiento del problema, la revisión bibliográfica, el desarrollo del experimento, la culminación del proyecto, la presentación del proyecto, las correcciones y la presentación final. Como fuente de financiamiento, el proyecto de investigación titulado Evaluación del efecto del glutamato monosódico en parámetros productivos en cerdos en etapa de engorde TACNA 2025 tendrá un financiamiento propio. Asimismo, en un proyecto de investigación también deben incluir las referencias bibliográficas de acuerdo a la revisión bibliográfica que realizamos, y en anexos podemos encontrar los cuadros de registros tanto de los pesos semanales como del consumo de alimento para obtener así los resultados de los objetivos. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.